Bueno, Santiago, retomamos entonces algún punto de la semana pasada como para poder cerrar algún temita que quedó pendiente. Claro. Nosotros hicimos la vez pasada el Éxodo 12, de Génesis, perdón, 12, del 1 al 5, ¿no? Y ahí terminamos un poquitito, el Mm, 5, si no me equivoco. sí, Y sí, ahí se hizo la hora, y entonces, bueno, dije, les prometo que la vez que viene retomamos un poquito al principio para terminar esto, y ya tomamos el libro del Éxodo, que de todos modos vamos a tener dos encuentros con el Éxodo, ¿no? Porque tenemos hoy lo que sería, por llamar también así, la vocación de, de Moisés, ¿no? sí, A ver, para José Luis, sí, sí, que te tengo acá, ¿dónde es que quedó? Ah, claro. Y después tenemos, no, todo lo que sigue es el Éxodo. Y la otra es la Pascua y la próxima es la Alianza. Entonces digo, bueno, no importa si no hago una introducción total del Éxodo, porque tenemos ya tres encuentros sobre el mismo libro en distintas partes, ¿no? Bueno, vamos a retomar el capítulo 12 del libro del Génesis, que habíamos dicho que era un texto particular de todas estas tradiciones que se hablan, etcétera, etcétera. Y en todo caso vamos a retomar el versículo 5. Vamos al 4 si quieren, ¿no? Marchó, dice, ¿no? Se fue Abraham, como había dicho Yahvé, y fue también con él Lot, ¿no? El punto de esta frase es que esta especie de respuesta inmediata que hace Abraham es un acto de fe. Lo hemos dicho que el libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, esto lo consideraba el acto de fe de Abraham, ¿no? Esta salida, esta especie de obediencia que va con Lot. Y habíamos hablado de que esto de que hay que dejar la familia, y si me dicen que se viene con el sobrino, bueno, es un temita que algunos quieren discutir, nosotros no nos metemos, ¿no? La estructura de los versículos 4 y 5 sigue este patrón de partida, que sería así. Es un patrón que aparece muchas veces en la Biblia, especialmente en el libro del Génesis y un poco también en el Éxodo. Es un fulano de tal que es jefe de la familia, que toma a Mengano, que es miembro de la familia, recogieron algunas cosas, incluye las posesiones, como en el caso de Lot, y se van. Una estructura así. Fulano, jefe de familia, toma a Mengano, que es miembro de la familia, recogen sus cosas y se van. Esto aparece, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 31. ¿Mm? Fíjense, dice, Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, a su hijo Aram y a su nuera Sarai, la mujer, ¿verdad? Y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse hacia Canaán. Lo tenemos también en el capítulo 36, versículo 6, del Génesis siempre, ¿eh? Del Génesis. 36, versículo 6, dice Esaú, ¿no? El otro hijo de Isaac, ¿no? Jacob y Esaú tiene. Entonces, Esaú dice, tomó a sus mujeres, hijos e hijas, y a todas las personas de su casa, su ganado, todas sus bestias y toda su hacienda que había logrado en territorio cananeo, y se fue al país de Seir. Lo mismo lo tenemos en 46, siempre del Génesis, 46, del 5 al 6. 46, del 5 al 6. De Jacob partió de Beersheba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como sus pequeños y mujeres, en las carretas que había mandado el faraón para transportarle, etcétera. Ve que se tomaron también ganados y la hacienda, etcétera, etcétera. Y después nos vamos a Éxodo 19, 2, 4, ¿ven? Cuando llegamos a justamente ya casi llegada al Sinaí. Dice, habían partido de Refidim, una vez llegados al desierto del Sinaí, los israelitas acamparon allí frente al monte. Moisés subió al monte de Dios, Yahvé lo llamó desde el monte. No, yo acá tengo cualquier cosa, evidentemente. Aquí anoté mal.
Bueno, ven, todo puede pasar, todo puede pasar. Se ve que no es, ¿no? Dijimos 2:4. Es el versículo, el capítulo 18, discúlpeme, 18, no 19. 18, 2:4, disculpen, ¿eh? Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, a la que éste había despedido, y a sus 2 hijos, uno se llamaba Gersón y el otro forastero, y el otro Eliezer, el Dios de mi padre, ¿no es cierto? Jetro se fue a ver, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces ahora a mirar el resto de los versículos 4 y 5, ¿no? Dice el 4b y el 5a que registra la partida real de Abraham de Harán, añadiendo que Lot fue con él. Esto es muy importante. No hay, dijimos, nada negativo en esto y voy a seguir un poquito más adelante. Se menciona la edad de Abraham. Fíjense que se dice, estoy ahora de nuevo en el capítulo 12, versículo 5. ¿eh? No, versículo 4, perdón, todavía. Dice, tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. A lo largo del relato de Abraham, siempre se menciona su edad en puntos específicos de su vida. Sigo. El texto menciona a quienes acompañaron a Abraham. Dice, y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las almas que habían adquirido en Harán. Los esclavos son esos, ¿no? Estas almas podrían ser los esclavos o los sirvientes, como Eliezer de Damasco. Según la tradición rabínica, o sea, muchos siglos después, estos eran los que llaman los prosélitos de Abraham, ¿no? Los rabinos quieren ver en Abraham como una especie de evangelizador del judaísmo y por eso que Abraham se lleva consigo gente, lo ven como si fueran los prosélitos. Una lectura judía rabínica del siglo IV o más adelante, después de Cristo. La partida y la llegada de Abraham y su séquito se expresan de manera simple. Dice, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Así termina el versículo 5, ¿no? Según algunos piensan, esta especie de 4b y todo el versículo 5 sería parte de lo que es la tradición sacerdotal, que por eso repite de nuevo que viene con Lot, etcétera. Ahora vamos a lo que me importaba, que no quedara así suelto, que es entonces, después del llamado, viene por decir así, el movimiento de Abraham en la tierra, que son los versículos 6 al 9. Estos versículos del 6 al 9 van a registrar las travesías que Abraham hizo en la tierra y comenzando con los versículos 6 y 7 aparece una ciudad que va a ser muy importante en la historia de Israel, que es Siquem. Leemos. Y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces, los cananeos por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Lleno de detalles que por eso no quería dejar pasar. Vamos a pasarlo un poquito rápido, pero es muy importante. Siquem, como les digo, será capital incluso del Reino del Norte, pero será el lugar donde cuando Josué entra a la tierra prometida, harán allí, dice el libro de Josué, el pacto, al final del libro, ¿no? El pacto en donde dicen, ¿queremos quedarnos o queremos irnos? Más o menos dicho así. Hay que ir al capítulo 24 del libro de Josué, Josué, ya fuera del Pentateuco, el primer libro es fuera del Pentateuco, y es el final, el último capítulo, el anteúltimo y el último. ¿eh? Josué, porque dicen lo mismo, solo que el 23 también habla de la asamblea, pero la pone
en otro lugar, ¿no es cierto? Así que el 24, que dice, Asamblea de Siquem. Josué se reunió con todas las tribus de Israel en Siquem, los llamó a los ancianos y hacían allí su gran pacto. Fíjense cómo empieza el texto haciendo un resumen histórico muy importante, porque dice así, vamos a ver si estoy en el capítulo 24 del libro de Josué. Josué 24, versículo 2. Josué dijo a todo el pueblo, esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño vuestros antepasados, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y daban culto a otros dioses. Miren qué interpretación, que en nuestro texto no se habla de ese tema. Se dice que efectivamente estaban del otro lado del río, se refiere no al río Jordán, sino al río Éufrates, ¿no? Lo que es decíamos, hemos mostrado, ¿no? La Mesopotamia, pero ya en Siria, en Haram. Pero acá los pone como paganos. Que sin embargo, dice, pues en resumen histórico, en el versículo 3 dice, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo hice recorrer, muy importante este verbo, porque vimos que en el verbo del libro de Génesis dice atravesó, ¿no? No que no tomó posesión, ¿no? Lo hice recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di por hijo a Isaac. ¿Ve cómo va haciendo rápido un poco la bendición y la promesa? Después ya empieza a hablar de Isaac, etcétera, etcétera. Son importantes en el Antiguo Testamento los llamados resúmenes históricos. Yo le dije alguna vez, porque cuando se hace el resumen histórico, en este caso se pone en boca de Yahvé, ¿no? Hay cosas que se resaltan y hay cosas que se dejan. Entonces, eso también te deja ver una forma de que el que está escribiendo el libro, o por lo menos este capítulo, qué visión tiene de esa historia así llamada sagrada. Veamos ahora de nuevo, vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Nos vamos a Siquem, ¿no? Versículo 6, capítulo 12, versículo 6. Y pasó Abraham por la tierra. ¿Eh? Y dice que fue hasta la encina, algunos traducen roble, de More. Esto lo sitúa fuera de la ciudad pagana de Siquem, que ciertamente era una ciudad pagana. Pagana, por lo menos no israelita. Todavía no estamos hablando de Israel ni del pueblo de Israel. Estamos justamente hablando del padre de Israel. Pero recordemos que cuando se escribe esta historia del padre de Israel, sí, ya Israel probablemente hasta cayó, hasta fue deportada, ¿no es cierto? Depende en qué época pongamos ciertas tradiciones. Entonces es una lectura retrospectiva, ¿no? Bien, entonces dice que van a la encina de Moré. La palabra para decir roble o encina es Elión, Elión, pero no en griego, porque en griego Elión significa aceite, acá es otra cosa. Que a menudo se lo traduce también como terebinto, ¿no? Y con la misma frecuencia se refiere también, esto no lo dije hasta el momento, porque dije también, pero ya nunca dije, la primera vez no lo dije, ¿no? Se refiere a un lugar de idolatría. Cuando aparece esta palabra, Eilón, perdón, no Elión, Eilón, es generalmente en contexto de idolatría, de árbol sagrado. El árbol sagrado, saben que es de culturas de todos lados. ¿Eh? A mí, por ejemplo, concretamente, cuando me mudé para La Matanza, una de las cosas que más extrañaba eran los árboles, porque no sé qué pasa con los italianos probablemente que vinieron, que los cortan chiquititos, les dejan formas de sombrilla, pero los árboles grandes no hay. Justo en la plaza ahora donde vivo hay tipas y árboles grandes, ¿no? Pero si no, en general, excepto en algunos lugares, como por ejemplo Aldo Bonzi, no hay grandes árboles. Y cuando yo venía había muchos árboles enormes y siempre me encantaron y me llamaron la atención y me trepaba también a los árboles cuando era chico. Pero no llegaba a adorarlos y a hacer un culto. Pero sí, muchísimos lo hicieron, en el norte, en el sur, de donde sea, ¿no? Uno de esos árboles o
jardines sagrados, es lo que puede estar detrás de alguna palabrita que aparece en el libro, en los libros del Antiguo Testamento, que es bastante problemática, que es la palabra Asherá, ¿no es cierto? Una diosa que aparece como diosa pagana, pero que en algunos textos parece que está más unido a Yahvé, ¿no? Pero en fin, no es el momento de entrar en esa dicotomía, en esa discusión. Pero sí demostrar que tal vez la encina de Moré, a la que dice que pasa Abraham, tiene que ver con un lugar de idolatría. Incluso Moré, leído así, también significa maestro. Así que casi sería como el terebinto del maestro, que en realidad sería como un centro de enseñanza cananea de los oráculos. Todo esto es hipótesis, por favor, hipótesis, tomando así un poco las palabras. Me gusta pasarles esta hipótesis porque, bueno, puede ser llamativo. Y les quiero dar algunas claves de lectura para otros textos. Por ejemplo, Génesis 35:4. Génesis 35:4, donde aparece esto también, ¿eh? de que se entierran los ídolos, aparece esta convivencia con los ídolos, ¿no es cierto? 35:4 dice, ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su poder y los anillos de sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que hay junto a Siquem. Después tenemos, cuando aparece de nuevo, ¿no? 11:30, perdón, Deuteronomio, cambiamos de libro, el último del Pentateuco. Deuteronomio 11:30, ahí la encina de Moré está identificada con Siquem directamente, no fuera de Siquem, como en este caso, sino como la misma Siquem prácticamente, que ahí te muestra que son textos ya casi legendarios, donde a veces se unifican cosas que no estuvieron unidas, ¿no? O se separan cosas que sí estaban unidas, ¿no? En este caso dijimos 11:30, dice, ya sabéis que están al otro lado del Jordán, detrás del camino del poniente, en el país de los cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, cerca de la encina de Moré. Así tengo yo por lo menos en mi Biblia de Jerusalén. ¿Mm? Cuando está haciendo en Deuteronomio, bueno, una serie de... Va a empezar ya el código deuteronómico, ¿no? También un resumen interesante. Después, en Josué, capítulo 24, que habíamos visto recién hace un ratito, Josué, capítulo 24, en el versículo 26, dice que Josué en la encina de Moré puso una piedra, obviamente conmemorativa, ¿no? 24:26 del libro de Josué. Dice, Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomó luego una gran piedra y la plantó allí, al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. Y esto ya nos llama totalmente la atención. Entonces, que la encina de Moré pasó a ser un santuario de Yahvé. Lo cierto es que los arqueólogos, los que estudiaron conmigo arqueología, historia y todo eso, han visto la fotografía. Los arqueólogos han encontrado las antiquísimas ruinas de Siquem, ¿no? Que en la época de Jesús ya después llamaba Sicar, y es el lugar donde se encuentra Jesús con la samaritana, en el llamado Pozo de Jacob, pero en las antiquísimas ruinas de Siquén, con las murallas ciclopias, había justamente una estela enorme. Así que imagínense, en esa especie de, como esto se excavó muchos en el inicio prácticamente de la historia de la arqueología, cuando vieron semejante piedra con la Biblia en la mano, dijeron, esta es la piedra de la que habla la Biblia. Vaya a saber, porque probablemente esa piedra es muy anterior. Lo más probable es que la Biblia, viendo esa piedra, después haya escrito esto y se la haya atribuido a Josué. Pero hay un santuario. Y acá este santuario ya se le adjudica a Yahvé. En Josué, perdón, en Jueces 9:6
aparece ese texto del rey Abimelech, que es un texto también complejo del libro de los jueces, pero en 9:6, ¿dónde es coronado el amigo Siquem? Ahí también. Dice, luego se reunieron todos los señores de Siquem, todo Bet Miló, y fueron y proclamaron rey a Abimelech, junto al terebinto de la estela que hay en Siquem, ya todo junto. Y en 9:37 se lo llama el terebinto del adivino. 9:37. ¿Eh? Gaal volvió a decir, miren, se ve gente bajando por la parte del ombligo de la tierra y otra partida que llega por el camino de la encina de los adivinos. La encina de los adivinos. Entonces, la encina, el roble de Moré, estaba vinculado al paganismo cananeo, a la idolatría cananea y a prácticas ocultas. Es en esta área, sin embargo, y esto es lo que yo quería resaltar, es en esta área donde Abraham eligió levantar su tienda. Primero su tienda y después algo para Yahvé. Luego el versículo dice, ¿cuál versículo? Volvimos a Génesis capítulo 12, ¿eh? No se pierdan, por favor. Y estamos en el versículo 6, que es bastante largo. Entonces, cuando termina de decir que llegó hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré, dice, por entonces estaban los cananeos en el país. ¿Mm? Lo dice en singular, ¿no? Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Los cananeos son los antagonistas. La tierra fue prometida a Abraham, pero en ese momento está ocupada por otros. Estos otros, en este esquema, son paganos. Y por lo tanto, en este esquema, voy a repetir, ¿no? Perversos en sus razonamientos y en sus prácticas. Fueron ellos quienes practicaban los oráculos de el Eilón Moré, es decir, la encina de Moré. No Abraham, no Abraham. Abraham no había venido para ser absorbido por los cananeos, ni había venido para adorar a sus dioses. Estaba allí, pero no participaba del paganismo. Eso quiere decir este texto. Están estos muchachos, pero Abraham hace otra cosa. Por eso que en el versículo 7 es donde viene, en la primera parte del versículo 7, viene lo que va a ser la reafirmación del pacto abrahámico en Canaán. Y aquí aparece el verbo aparecer, ver sería, ¿no? Hacerse ver. Yahvé se apareció, dice, ¿eh? Porque en 12:1 Yahvé le habló, pero acá le apareció. Usted dirá, ¿y cómo se? Bueno, es más fuerte, y aparte ya es en tierra de Canaán, ¿no? Se apareció y le dijo, y ahora viene en la segunda, esta sería la segunda aparición, ¿no es cierto?, que tiene Abraham. Esta vez se trata de una teofanía, ya que aquí se utiliza la frase Yahvé se apareció a, una frase que se va a repetir más veces en el libro del Génesis, bastante más veces, no quiero ver todo porque si no, no terminamos más. Lo que Dios declaró en esta afirmación fue, a tu descendencia daré esta tierra. En este punto, la tierra es prometida a la descendencia de Abraham. ¿Eh? Por lo tanto, atención, la promesa de Abraham, de la tierra, no incluye a Abraham, sino a la descendencia. Esta es la primera vez que Dios le habló dentro de los límites de la tierra prometida para reafirmar el pacto abrahamítico, pero recordando que la tierra será para su descendencia, no para él. En Génesis 12:7, en lo que resta del versículo 7, se dice esta situación tan importante. Allí Abraham, ¿no es cierto?, edificó un altar a Yahvé. ¿Eh? Es muy importante la palabra allí, porque significa cerca de Siquem, junto a la encina de Moré. Hay un altar, pero no a los dioses, sino a Yahvé. Y por lo tanto, en contraste
con el oráculo pagano, allí se encontraba un altar al Dios verdadero construido por Abraham. Hola, Nina. Y ustedes me dirán, ¿es así de lineal o es así atribuido? No, no voy a entrar en esa discusión, lo dejo como discusión abierta, ¿no? Es que él Se fue el audio. Santiago está muteado, no sé qué pasó. Uy, perdón, sí, probablemente esto. ¿Y desde cuándo se fue el audio? ¿Desde Bueno, cuándo estoy hace un minuto, hablando? ¿Eh? hace un minuto. No, a que no los veo encima. No, 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 no. ¿Se Listo, ya, escucha? ya está perfecto, sí. Bien, bien. Yo le decía, en el resto del versículo 7, supongo que ahí, ¿no? Estábamos, Sí, que Abraham edificó un altar, ¿no? Era muy importante decir que era allí. No sé si yo ya lo dije, lo repito, no hay problema, ¿eh? ¿O no lo dije? Sí, 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 te sí, sí, encontraste sí. con el oráculo pagano de la Ahí encina de estamos, Moré. ¿no? Bien, entonces en contraste, se encontraba un oráculo al Dios de Yahvé, construido por Abraham, ¿no? En contraste con y esto de estar allí, cerca de la encina de Moré, es obviamente muy importante. Lo que les estaba diciendo como discusión abierta es, esto es así, Abraham hizo ahí el altar y por eso se transformó en un santuario de Yahvé, como lo vemos después en los otros libros, o son aquellos escritores los que le atribuyen a Abraham aquella estela, etcétera, etcétera. Bueno, son discusiones abiertas que con estos textos solos no se pueden discutir. Pero lo que sí interesa es que el escritor final del Pentateuco quiere dar esta lección, y es lo que tratamos de ver cuando no solo hacemos la exégesis histórica para ver bien qué está diciendo el texto, sino también qué quiere decir el texto, es decir, un poco la hermenéutica que nos interesa. En este caso me parece que es muy interesante ver a un Abraham que no es dueño de la tierra, que no se le promete a él la tierra, él la recorre, pero no es para él, es para su descendencia, y que comparte la tierra con otros cultos. A mí me daría, amigos, para hacer tantas y tantas reflexiones. Especialmente ahora, en pleno siglo XXI, cuando los nacionalismos, ya no solo religiosos, ¿no? Son tan fuertes, cuando la xenofobia sigue teniendo tanta predicación, porque claro que nadie va a querer decir, pongamos campos de exterminio, sí, abiertamente, pero Mm. rajemos a la gente, el que no es como nosotros que se vaya, el que no es como nosotros que difícil de convivir, ¿no es cierto? Y en el campo religioso, lo difícil de convivir. A mí me encanta entonces detenerme un ratito, hacer una hermenéutica actual, aunque tal vez no sea la que se ajuste más al momento histórico en el que se está escribiendo, de ver este elemento, ¿no? De Abraham, que hace el altar a Yahvé, pero lo hace al lado de todo ese mundo pagano, que por otro lado ya estaba, ¿no? No que llegó, que ya estaba. Me hace acordar a que se construyó una vez en una pareja que yo tuve, se construyó un jardín de infantes en un terreno que consiguieron que estaba al lado de una estación de servicio. Después de estación de servicio, con el 2001, se fundió, porque no sé, un poquito antes, ¿se acuerdan que no sé por qué había tantas estaciones de servicio en la década de los 90, ¿no es cierto? Y había cada 2 cuadras una estación de servicio y empezaron a fundirse. Esta es una de las que se fundió. Pero la dueña decidió reconvertirla en una estación de gas. Y entonces los padres del jardín hicieron un escándalo, porque ¿cómo al lado de un jardín de infantes iba a haber una estación de gas? Tan ridículos fueron, y bueno, la dueña se la agarró conmigo, y dice, pero yo no soy yo, escúcheme, esta estación estaba antes que el jardín además, ¿no es cierto? Este, pero bueno, ya que termino el cuento, los padres escandalizados de lo que podía pasar la explosión. ¿Saben cómo hicieron la protesta? Bueno, amenazaban la protesta. Yo no sabía cómo frenarla. ¿Saben cómo amenazaban la protesta?
iban a quemar gomas delante de la estación de servicio. Ya, el colmo de la estupidez, ya, ¿no es cierto? Pero está bien, háganla explotar, ¿no es cierto? Así nos morimos todos y ya está. Por suerte, después predominó la cordura. La estación tiene ya hace años que existe allí y está. Lo que pasa es que había habido una que había explotado cerca de en Capital, ¿no? Cerca de una escuela, pero bueno. Entonces volvamos acá. Acá ya estaban, Abraham hace su altar. ¿Mm? La razón por la que lo construyó así es que Dios se le apareció allí. Repito, la razón por la que Abraham construye, la que dice la Biblia, ¿no? Construye el altar es porque Dios allí se apareció. Con lo cual también es interesante dónde se aparece Abraham, dónde se aparece Yahvé. Porque nosotros tenemos el Evangelio. Tenemos el Evangelio de San Juan, que utilizando la palabra morada, que es la palabra técnica para hablar en la época del siglo I de la presencia de Dios, que se decía estar solamente en el templo de Jerusalén. Hoy en día algunos rabinos dicen que está solamente en una pared que quedó, que llaman ellos el muro occidental, y nosotros lo llamamos el muro de los lamentos. Ahí está Dios, por eso van a peregrinar allí. Bueno, en el Evangelio de San Juan, Jesús dice claramente, la morada va a ser el ser humano. El santuario de donde va a salir el amor de Dios no será el templo de Jerusalén, que va a ser destruido, va a ser el ser humano. Perfecto. Pero fíjense que hay antecedentes, porque vemos que que Yahvé se aparece no en lugares alejados y especiales, sino en estos lugares, al lado de un santuario. Por lo tanto, mientras que esta fue la segunda revelación divina que le llegó a Abraham, esta es la primera aparición de Dios a Abraham, quizás en una visión. Con este evento, la construcción de altares se va a convertir en un hábito patriarcal, que va a aparecer en casi toda la historia de los patriarcas, que pasa algo y hacen un altar. Vamos al versículo 8. Abraham se traslada de Siquem a Betel. Dice, pasó allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel, dice, al mar, que eso sería al occidente, y Ai, otra ciudad, Ai, al oriente. Y edificó allí altar a Yahvé, otro altar, e invocó el nombre de Yahvé. Esto es muy importante, porque de esta manera Abraham se separa de ambas ciudades, de Betel, que estaba al oeste, y de Ai, que está al este. En Betel, Abraham construyó un altar a Yahvé para propósitos sacrificiales e invocó el nombre de Yahvé, lo que significa adoración pública. Y con esto podemos decir, se inicia la adoración pública en la tierra. Todo lo que pasará con Jacob, todo lo que pasará con el reino del norte muchos siglos después, cuando se ponga en Betel el becerro, un becerro de oro, Betel en el sur, Dan en el norte, será para unas lindísimas reflexiones que no me da el cuero para hacer, porque tenemos que hablar de Moisés también. Y el versículo 9. Abraham realiza un tercer movimiento geográfico. Dice, Abraham partió andando y yendo hacia el Negev, que es el desierto del sur. Este movimiento provoca una separación aún mayor de los habitantes de la tierra, ya que el Negev estaba muy escasamente poblado en comparación con la región montañosa donde se encontraba Siquem, Betel y la ciudad de Ai. Bueno, solamente remarcar de lo que hemos visto esto, que el movimiento de Abraham es de norte a sur, a lo largo de una ruta principal, que es la carretera que viene recorriendo la divisoria de las aguas, porque hay una región montañosa en la zona de Palestina que corre también de norte a sur y que tiene las aguas que van a la depresión del Jordán o las aguas que van hacia el mar Mediterráneo. Y esta ruta es la que viene más o menos
en lo que es esa división de agua en la región central. Estas peregrinaciones por tierra fueron un acto de fe, ya que era tierra que no poseía, pero por la que viajaba, mostrando su fe en la promesa de Dios. De nuevo, capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Tercero, no hubo contacto con los cananeos. Según este texto, Abraham es mostrado cómo vagando en un lugar a otro, vive a lo largo de la frontera o cerca de áreas habitadas en Canaán, pero todavía no se muda entre ellos, aunque después sí va a comprar recuerden que va a comprar su tumba, eso será más adelante, y será justamente en otro lugar de santuario cananeo. Manré, ¿no? Y lo último que quiero remarcar es el número 7, un número que juega un papel nuevamente muy importante. El nombre de Abraham aparece 7 veces en esta sección y la palabra tierra aparecerá también 7 veces. Bueno, dejo acá a Abraham, que es muy lindo, y pasamos a mirar un poquito, vamos a mirar un poco a nuestro amigo Moisés. Nos pasamos a Moisés. Chao, Abraham. Y nos vamos a Moisés. Vamos a hablar de lo que es la vocación, llamamos de Moisés, ¿no? Espera un poquito, estoy perdido yo. ¿Dónde está mi texto? Acá estamos. No, ¿dónde está mi texto? Un momentito, ¿eh? Ah, sí, acá está, perdón. Que estaba, vamos a ir entonces, les decía, a lo que vamos a leer del libro de El Éxodo. Dejamos el libro de Génesis con todos los relatos de los patriarcas y comenzamos con un libro que está en clara continuidad con el anterior. No es un libro totalmente aparte. Y también conviven en este libro algunas tradiciones como la eloísta y la yavista, también la deuteronómica, ¿no? Entonces empieza así, el capítulo 1. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Así termina el libro del Génesis. Justamente habíamos leído recién cómo se tomaba Jacob y todos sus hijos para irse a Egipto. Porque todos conocemos la maravillosa novela de José, el hijo de Jacob, que termina siendo un personaje fundamental, si no el faraón, el que hace las veces de faraón, y trae a su familia. Y entonces así empieza este libro rápidamente, el libro del Éxodo, ¿no? Mostrando quiénes son las personas. Como las primeras palabras del libro son, estos son los nombres, ¿no? Los nombres, se podría decir, en castellano, en el mundo judío, que nombra los libros del Pentateuco con la primera palabra que aparece. El libro del Génesis lo llama Bereshit, aquí lo llama Shemot, ¿no? Shemot. Y, pero eso no nos trae nada para entenderlo mejor, porque la verdad que el libro, los griegos lo entendieron mejor cuando dicen el libro del Éxodo. Así todo hay que tener cuidado. Porque nos imaginamos que todos los capítulos del libro del Éxodo, un libro también largo, tiene, como se llama, 40 capítulos. Igualmente ustedes saben que los capítulos no son escritos por el autor, sino que son una división que se hizo después, ¿no? Así que no quiere decir nada. Por ahí hay un capítulo que tiene una página, otro que tiene media página, y otro tiene 3 páginas, ¿no? Pero dice algo más o menos. Es un libro también considerable y no habla todo el tiempo del Éxodo. Del Éxodo como tal, se habla, les diría que bastante poco. O sea, la salida, que eso significa Éxodo, la salida recién se va a dar, qué sé yo, prácticamente
Sí, capítulo 13, 14, 15, y ya después ya están en una marcha por el desierto, dando vueltas, y donde hay también mucha legislación, mucha legislación. La legislación que veíamos en el libro del Génesis, no solamente de los 10 mandamientos, la legislación que veíamos en el libro del Génesis solía estar dada en medio de relatos. Aquí, en cambio, no, aparece el género bien claramente legislativo, ¿no? Que suele ser de tipo casuístico en general. ¿eh? Sí, tal cosa y tal cosa, ¿no? Hay que hacer tal otra y tal otra. En el decálogo, en cambio, tenemos una fórmula que ya veremos cuando nos toque hablar del decálogo, ¿no? Bastante particular. Ya hablaremos de él, que es, si no me equivoco, la última, bueno, no me acuerdo si es la última de las conferencias que tenemos en este mes. Pero ahora vamos a hablar de estos antecedentes, que es una de las partes narrativas más interesantes del libro de Génesis. No la más, porque la más interesante para mí, por lo menos por el punto de vista, sí, digamos, prodigioso, son las 10 plagas, ¿no? Y toda la discusión, y por supuesto, la salida. Y después ni que hablar el encuentro en el Sinaí, ¿no? En el capítulo 19. Pero vamos a ir a estos primeros capítulos. Hay quien, bueno, no sé si hace falta que lo leamos, que ya son las, no, venimos bien, ¿no? 7 menos 20. Más o menos. Sí, sí, venimos bien, estamos, sí, sí, son 7 menos cuarto, así que tenemos 45 Entonces, minutos. aparece una narración muy rápida, no sé si vale la pena que la lea, creo que todos un poco la conocemos, porque no voy a hacer exégesis de la narración, sino del capítulo 3 recién, ¿no? Pero una narración muy rápida, donde más bien se va a mostrar que el faraón ya no existe, se olvidaron de quién era José y aparece esta gente molestando, ¿no es cierto? En el medio, una narración, casi les diría que, a ver, ¿cómo diría? Paradigmática, prototípica, digamos, un cliché, que es el nacimiento del héroe amenazado. Dicho así, nacimiento del héroe amenazado, que es el caso de Moisés. Es un héroe, va a ser héroe en el libro, pero corre ya el riesgo de ser matado. Este mismo esquema lo toma San Mateo, por ejemplo, cuando quiera relatar con términos muy parecidos, ¿no es cierto?, la amenaza que hay en Jesús ya desde su nacimiento. Y como, sin embargo, Jesús sale de esa amenaza porque tiene una misión, que es el caso acá de Moisés. Pero es el caso también de una narración antiquísima que ha aparecido en la literatura acádica de Sargón, uno de los epónimos más importantes de los acadios, Sargón, que nace igual también. Nace, incluso ahí toma por ahí algo Mateo, porque nace también con una estrella especial, pero nace con una amenaza, ¿no? Casi igual. ¿Esto quiere decir que esta gente no tuvo la amenaza? No puedo decir eso. No lo sé. Por ahí la tuvo la amenaza. Pero sí quiere decir que el texto está queriendo meternos en un ámbito importante, tratando de relatar no solamente anécdotas viejas, ¿no?, sino mostrándonos algo sobre el personaje. De hecho, estos primeros capítulos son muy rápidos, van dando como pinceladas. Nosotros, como hemos oído tanto hablar de Moisés, ni que hablar si hemos visto la película, los 10 mandamientos y tantos otros, entonces proyectamos sobre estos textos esa idea que tenemos de Moisés, ¿no? Pero si no, sería muy rapidito. El capítulo 1, fíjense, bastante breve, es un poco mostrar la situación, ¿no? En el capítulo 1, versículo 15, dice, el rey de Egipto, según parece, la palabra faraón es una palabra que
no usaban los egipcios, sino que usa el Antiguo Testamento, ¿no? Para hablar de ellos. Porque además, más de una vez, Faraón es leído, especialmente en Génesis, es leído como nombre propio, ¿no? Pero bueno. Entonces dice, además, el rey de Egipto, capítulo 1, versículo 15, dijo a las parteras de las hebreas, una de ellas llamaba Sifra y la otra Puá: cuando asistan a las hebreas, fíjense bien, si es niño, mátenlo, si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo: ¿por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Respondieron las comadronas. Fíjense, el faraón hablando con la comadrona, ¿no? Pero es impensable de toda. No tocaba a nadie, va a estar tocando las comadronas egipcias. Por supuesto que tenía quien le hablara, pero no es eso lo que busca el libro. El libro busca mostrar esta situación de amenaza que se sortea, sin embargo. Respondieron las comadronas al faraón, versículo 19: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas, y hasta que llega la comadrona ya dieron a luz. 20, versículo fundamental. Dios premió a las comadronas. El pueblo, fíjense, las comadronas actúan no con violencia, como veremos después, más adelante, como Dios, ¿no es cierto?, apoyando a jueces violentos que revientan gente, sino con astucia, ¿no? Dios premió a las comadronas, el pueblo se multiplicaba y se iba consolidando. Y a las comadronas, porque temían a Dios, temían, ¿sabe qué significa? Que daban culto, que responden a la piedad judía, les concedió descendencia. Una bendición muy importante. Entonces el faraón ordenó a toda su gente que arrojaran al río a todo niño recién nacido, pero que dejaran con vida a las niñas. Ese capítulo 1 marca un poco este elemento. Ahí aparece esta historia de Moisés, un hombre de la familia de Leví, es notable también, un hombre de la familia de Leví, pues después hay una genealogía que va a mostrar, ¿no?, cómo viene la familia de Leví, cómo aparece a Aarón como hermano, ¿no es cierto?, de Leví. Es una genealogía que está en el capítulo 6, versículo 14. Y ahí van viendo la genealogía. Pero volvemos a nuestro texto. El hijo de Leví, saben que Leví es el único o la única tribu que no tiene tierra. Ustedes dirán, pero estamos en el libro del Éxodo, todavía no aparecieron las tribus distribuidas en tierra. Aparecieron las tribus, ¿no?, porque son los hijos de Jacob, pero todavía no se entregó la tierra. Si falta que lleguen a la tierra prometida y recién eso va a pasar con Josué, etc. Bueno, pero ya les dije que los que escriben sí tienen eso presente. Y, y no tenían un territorio asignado, porque serán los encargados del culto. Disculpe, se me confundieron los tubos. Entonces, esto va a traer el problema de cómo llamar a Moisés. Saben que una vez, acá está conmigo en esta parroquia el padre Leandro, que fue alumno mío en el curso introductorio, cuando él hizo su introductorio al seminario, y yo daba una especie de, sí, curso sobre la lectura de la Biblia. Y en un momento dado, no sé qué pregunta había hecho, y él contestó: Moisés es un profeta. Y todos salieron a censurarlo. ¿Que se fue la voz de nuevo? No, ¿no? ¿Fue la voz? No. Todos salieron a censurarlo. No, no, Moisés no es profeta. Y yo dije, sí, ¿cómo que no es profeta? Sí, y entonces se dio una discusión. ¿Qué pasa? Que el libro del Deuteronomio tiene nada menos que la profecía que se retoma en época de Jesús, cuando dice: tú eres el profeta que debía venir, ¿no es cierto? La profecía en el capítulo 18, donde dice: suscitaré un profeta como tú. Se le aplica a Moisés fuera de tiempo, porque según la historia, los profetas recién aparecen cuando hay reyes en Israel.
y Moisés está mucho antes de los reyes, ¿no? Pero se le aplica esto de ser profeta. Entonces, esto de que queremos hacer la lectura historicista, sin mirar cuándo se escribió, quién lo escribió, nos hace confundir y hacer después decir que o el libro dice barbaridades, dice contradicciones, o yo no lo estoy entendiendo, ¿no? Entonces, hijo de Leví, dice, de la familia de Leví, la mujer concibió, dio luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Siempre esta idea, pasa con David lo mismo, ¿no? El elegido de Dios. No sé si Dios elige a los hermosos o los que elige los hace hermosos, ¿no? Entonces harán su interpretación. Pero tiene que ver con esto, ¿no? De la elección de Dios, en un lenguaje particular. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, cuando yo era chico, al lugar, a la cunita de los bebitos, que tenía manijas, se lo llamaba Moisés, ¿no? Todavía no sé si hoy se sigue hablando de Moisés y si existen esos Moisés. E incluso yo tuve un hermano más, yo soy el quinto, cuando vino el sexto yo tenía 6 años y me acuerdo que usaba una canasta de mimbre, eso era el Moisés, era de mimbre, ¿no? Según cuentan, pues yo no me puedo acordar de eso, cuando yo estaba en el Moisés, mis hermanos se colgaron del Moisés, lo tiraron y yo caí rostro en tierra. Probablemente eso fue lo que me dejó medio tonto. Mire si hubiera sido completo, ¿no? Lo cierto es que esta historia de la canasta, bueno, etcétera, etcétera, y ya no lo voy a seguir leyendo, porque ustedes lo pueden leer y es bastante fácil. Y se hace una etimología popular de Moisés, en el versículo 10. Varias veces en la Biblia se hacen estas etimologías populares, que sirven a los... ¿Qué quiere decir que son populares? Que no son científicas, vamos a decir. Que sirven a los propósitos de lo que se quiere decir. Hay una etimología muy popular que da vueltas por ahí, que se usa, muchos curas lo usan y predicadores también, que es, por ejemplo, una etimología de la palabra cumplimiento. No sé si la vieron, ¿no? De la palabra cumplimiento. Entonces dice, ve, cumplimiento, cumplo y miento, ¿no? Por esto de que no, el que hace una religión del cumplimiento, no es una religión sincera. La verdad que de etimología no tiene nada, ¿no es cierto? Nada de científico, pero es llamativo, te la acordás. Cada vez que te aparece en la palabra cumplimiento, te viene así, te llama la atención. Y varias veces se hacen etimologías en la Biblia que son populares, otras veces se hacen no etimologías, es decir, no hacer la historia de una palabra, sino la historia de un nombre de ciudad, ¿eh? O un nombre de lugar. Y se dice, por eso aquel lugar se llamó así, ¿no es cierto? Y es un poco lo mismo. Tal vez no es tan así, tal vez el nombre vino antes que la acción, pero la Biblia no está escrita para hacer historia y geografía. Se basa en la historia y geografía, pero está para hacer un mensaje, ¿no? Lo que sí es notable es que Moisés no es una palabra hebrea, Moshe. Si bien, fíjense que la Shin, que está allí, ¿no? Puede darnos la idea de una palabra hebrea. Probablemente esté se puede decir hebreizada. Hay un nombre que sí da vueltas por faraones egipcios muy importantes. Realmente nosotros conocemos más a Ramsés, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el dios Ra, ¿no es cierto? Pero hay otro nombre que tiene que ver con el dios Tut, que es un faraón anterior a Ramsés, que fue enorme y que se llama Tutmosis. El más famoso es el tercero de la 15 dinastía, o de la 15ª dinastía, ¿eh? Que fue el que, por ejemplo, rajó a los Hicsos definitivamente, a estos asiáticos, y a partir de él, Egipto tiene un dominio sobre la zona de Canaán. Estamos hablando, si a Moisés, por algún motivo, no demasiado histórico, lo ubicamos en el, qué sé yo, siglo XIII, XIV, esto es antes, o más o menos.
Así que hay algún diletante, no estudioso, pero que ha leído mucho, que una vez me acercó un libro. Como había leído mucho de Tutmosis III, entonces me quería mostrar que Moisés en realidad era Tutmosis III, pasado al judaísmo. Vieron que dice que Moisés se educó en la corte egipcia, ¿no? Dejémoslo ahí de nuevo, planteo la discusión, la dejo abierto. Si es cierto que el nombre no es un nombre semítico, digamos, de las lenguas hebreas. ¿Mm? Y que probablemente, como pasa con el shalom y con el salam, ¿no? Vieron que en árabe se dice paz, se dice salam. La shin pasa a ser una S, ¿no? Eso pasa, se intercambian. Aquí pasaría algo parecido con el Mosis y el Moshe. Pero bueno, lo dejo. Bueno, un día dice, cuando Moisés ya era mayor, fue donde estaban sus hermanos, no explica nada, no dice cómo, si era un... Eso lo explicará la película, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos. Pero, ¿qué hizo ahí en la corte? ¿Cómo sabía que eran sus hermanos? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo si supieron? Bueno, en fin, él baja y ve que alguien lo maltrata, todos sabemos, y procura la justicia con la violencia. Mata al egipcio y lo esconde. Pero después, cuando quiere venir, esto es otra reflexión, acá hay una hermenéutica hermosa también, ¿m? Para estos hombres y mujeres de hoy, hartos de la inseguridad, en eso yo comparto con ellos, pero cuando les sale lo peor de dentro, y les sale que matarlos a todos, y les sale toda esa solución final, que es la misma que alguna vez se dijo en la Alemania nazi, para sacar el mal de este mundo, que es siempre una ilusión y es absolutamente inhumano. Y de vez en cuando aparece, cuando de repente un punga, que yo no estoy para nada de acuerdo con un punga ni me molesta mucho cuando me afana sin que me dé cuenta, pero de ahí a lincharlo me parece una barbaridad. Y cuando los vecinos se juntan para lincharlo, vecinos tan prestigiosos, decís, dice, este no afana más. No, no, este la próxima vez viene con un arma, Giles. En vez de pungar, lo que va a venir es a matar. Porque si así vamos a manejarnos en una violencia en escalada, bueno, eso es lo que hizo Moisés. Por eso cuando vuelve Moisés a querer poner paz, le dice, ¿y vos quién sos? Cuando ve que entre sus hermanos ahora se están peleando y él quiere poner paz, dice, se supo y huye. Bueno, todo esto son, ven, en una página, prácticamente, en una hoja, prácticamente, 2 páginas, la Biblia está mostrándonos para situar a Moisés en el desierto. Yo diría, este relato tiene esa función. Por eso fíjense que al final del capítulo 2 aparece de nuevo esto de que la gente está pasándola mal, pero aparece Dios escuchándolos. Vamos al capítulo 2, versículo 23. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto, ese rey terrible. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos, muy importante esto, y se acordó de su alianza pactada con Abraham, Isaac y Jacob. Y acá viene un versículo que medio se rompió. Dios se fijó en los israelitas y reconoció y se pierde. Y aparece ya el capítulo que me interesa que nosotros analicemos, que es el capítulo 3, perdón, pero vamos a ver si vemos solamente hasta el 9. Por ahí veamos solamente hasta el 6. Vamos a ver qué podemos decir en cuanto a la exégesis. En cuanto a lo que vamos a seguir viendo, sí, es muy interesante porque tenemos prácticamente, según la Biblia de Jerusalén, prácticamente tenemos 2 relatos de vocación de Moisés. Uno, el del capítulo 3, que es el que todos habitualmente conocemos, la zarza ardiente, y otro del capítulo 6, cuando Dios le habla a Moisés y le dice prácticamente lo mismo. ¿Qué es esto? Son 2 tradiciones, probablemente, como aparece varias veces, se juntan 2 tradiciones. ¿Acaso no tenemos también
al inicio de toda la Biblia, dos relatos de la creación, pero no son idénticos, ni apuntan a lo mismo. Sí hablan de la creación, pero no lo hacen de la misma manera, no solo por su lenguaje, sino por lo que apuntan en su mensaje. Algunas cosas sí son similares, pero otras no. ¿Acaso no tenemos 4 evangelios? Pero claro que relatan los episodios de la vida de Jesús, no siempre de la misma manera, y menos aún queriendo dar el mismo mensaje. Si me permiten un ejemplo de paralelismo, es la famosa parábola de la oveja perdida, en Mateo y en Lucas. La parábola es prácticamente idéntica, pero el mensaje es distinto. En uno es para hablar de los pequeños de la comunidad, que se sienten escandalizados, y por eso hay que dejar a los 99 para ir a buscar al pequeño. Y el otro, en Lucas, es para el pecador versus los que se creen justos, ¿no? En ese capítulo maravilloso, ese capítulo 15. Y en la misma parábola, ¿no? Bien, entonces, dos relatos que sean duplicados, en Génesis hay muchísimos más, no quiere decir ni error, ni quiere decir tampoco una especie de collage. Quiere decir completar el mensaje, por lo menos, ¿no? Completar así el mensaje. Por eso vamos a hacer algunos esbozos simplemente sobre los capítulos que siguen, 4, 5, 6 y 7, hasta que ya empieza todo el relato de las plagas, ¿no es cierto? Y bueno, sigue el texto. Bien. Capítulo 3, entonces, los versículos, disculpen que estoy ahora yo perdido. Vamos a ver una pequeña estructura. Ahí está. Disculpen, ¿eh? Enseguidita estoy con ustedes. Acá está. Muy bien. Bueno, entonces, mirando capítulos 1 y 2, vemos que finalmente, lo último que vimos, es a Dios rompiendo su silencio, porque hasta el principio estaba mudo, ¿no es cierto? Se habla de Dios, que Dios premió las comadronas, pero ahora habla Él. Rompe su silencio y se nos dice que oyó el clamor del pueblo, ¿no? El texto así prepara al lector para lo que va a venir a continuación. Bien, la unidad completa sería del capítulo 3, versículo 1, al capítulo 4, versículo 17. Ya en el versículo 18 dice que Moisés regresó a la casa de su suegro, Jetro, y le dijo, etcétera, etcétera. Pero primero tenemos del 3.1 al 4.17, que no vamos a verlo en sus detalles, pero sí vamos a ver algunas cosas generales, ¿no? Una unidad que narra el momento en que Dios se revela por primera vez ante Moisés. Y se inicia una relación que lo va a acompañar toda su vida. Y esto es muy importante, porque va a ser justamente la revelación del nombre será, y la revelación también de en nombre de quién voy, yo estoy con vos. Y esta expresión es con la que se cierra el libro del Evangelio de San Mateo, ¿no es cierto? Y yo estaré con ustedes hasta la plenitud de los tiempos, hasta que se cumplan los tiempos, no hasta que se terminen, hasta que se cumpla este tiempo, ¿no? Que es el mismo nombre a su vez con ustedes, Dios con nosotros, es el nombre que en el inicio del Evangelio de San Mateo se traduce cuando se menciona la profecía de Isaías que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero fíjense que ya en todo este relato del libro, todo el libro será el Dios con su pueblo. La definición de Dios, veíamos recién, ¿no es cierto?, con Abraham, altares, etcétera, pero aquí se va a ver con mayor claridad.
un Dios que decide caminar con su pueblo. Que la historia de Dios no es una historia propia, como tienen todas los otros elementos religiosos, los egipcios, los cananeos. Por suerte, en los años 30 del siglo pasado, se descubrieron las tablillas de Ugarit, un pueblo que está en el Líbano. Actualmente creo que es Siria. Bueno, pero está en la costa norte, occidental, ¿no? Oriental, perdón, del mar Mediterráneo. Era una ciudad fenicia. Y ahí se hablaba una lengua que la descifraron y la llamaban por eso ugarítica, ¿no? Y ahí encontramos todo el ciclo de Baal, el ciclo de El, todo lo que es el panteón cananeo. Así que tenemos una descripción interesante de cómo era esa descripción. Bueno, hay un libro de Olmolete en castellano que es, ahora no veo bien ahí el nombre, pero El mito y leyendas de Canaán, ¿no? Que toma toda esta literatura. Y siempre fulano se casó con mengano, se odiaba con sultano, se dividía, porque siempre a los dioses se le ponen los poderes y también los defectos. No hablemos de la mitología griega, pero lo mismo la nórdica después, ¿no es cierto? Y tantas otras. Conozco bastante poco, en cambio, de la mitología, conozco tanto de aquella, de mitología local, ¿no es cierto? Más allá de la Pachamama, no sé mucho más cómo viene la mano. Pero en el caso de Yahvé, a diferencia de cualquier otra, Dios tiene una historia, sí, pero es la de su pueblo. Es el Dios con su pueblo. Esa es la historia. Ya con Abraham caminando con él, ¿no es cierto? No es un Dios de la trascendencia que solamente requiere, a pesar de que ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si acá en el libro del Éxodo, después vamos a ver, sí, sí, todavía quedan esos vestigios de que no se lo puede tocar, que no se lo puede ver, especialmente vamos a ver acá que no se lo puede ver. ¿Eh? Por eso Moisés se tapa la cara y todo ese tema. Y seguir viviendo. Sin embargo, ya están estos rasgos de un Dios que camina con su pueblo. ¿Eh? Y que lo hace a través de símbolos. ¿Eh? Bueno, vamos a ver algunos, no en estos relatos, pero sí en los que vengan en las próximas charlas. Bien, entonces, al comienzo, bien, decimos, Dios llama a Moisés y Moisés le va a interponer en nuestra sección, que va del 3.1 al 4.17, 5 objeciones. Unos cuentan 4, yo estoy con los que cuentan 5 objeciones. Que a su vez van a ser contrarrestadas por otras tantas respuestas de Dios. Entre ellas estará el famoso revelación del nombre. Al comienzo Moisés no entiende por qué él lo ha elegido, o sea, por qué Dios lo ha elegido a él, ¿no? Cuando dice en el versículo 11, ¿quién soy yo? Pero luego busca excusas dentro de un estilo que evoca los relatos de vocación de los profetas. Por eso que no me quiero detener hoy, porque estoy poco atrasado, pero voy a hacer el esquemita típico de vocación de los profetas y de vocación en general. Como algunos elementos que están, así como vimos antes, este elemento de que se levantaban las cosas y se iban, ¿no? Algunos elementos son así, bien fijos, ¿no es cierto? Dios llama a una persona, la persona le pone objeciones. Por ahí se acuerden más de la objeción de Jeremías, cuando lo llama y dice, pues soy joven, no digas eso. Ahora Isaías, tengo los labios impuros, entonces Dios dice que saca un carbón ardiente y se lo pone en la boca. Fíjense que son textos obviamente que no son para reproducirlos, ¿no es cierto? Sino que, porque si no te imaginas, un carbón en la boca, más que purificártela, te la chicharra, ¿no? Pero son esas formas de marcar las objeciones, ¿no? Que vamos a ver ahora con Moisés. Así a grandes rasgos podemos poner. La primera está justamente en el capítulo 11, versículo 11. Dice Dios, dijo Moisés a Dios,
¿quién soy yo para ir al faraón, etcétera, etcétera? La segunda estaría en el versículo 13. 13, cuando dice Moisés a Dios: sí, cuando vaya a los israelitas y les diga, el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Mm? La tercera, perdón, objeción estaría en 4:1. Moisés le respondió: piensa que no me creerán ni me harán caso, pues dirán, no se te ha aparecido Yahvé. ¿Eh? La cuarta objeción estaría en el capítulo 4, pero el versículo 10. 4:10. Moisés dijo a Yahvé: mira, Señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú conmigo. Ya ves que soy, ¿saben qué dice ahí? Circunciso de boca. Perdón, incircunciso de boca, que todos traducen torpe de boca, ¿no? Bueno, era la cuarta. Y la quinta es cuando dice, Señor, que es la que enoja, ya a Yahvé, lo enoja, casi como si estuviera harto, porque le dice, Yahvé, envía a quien quieras. Por eso dice en el 14, ¿ven? Dije, perdón, el versículo 13, capítulo 4, versículo 13, la quinta. Cuando dice, por favor, Señor, envía a quien quieras, a cualquiera menos a mí. Y dice el versículo 14, entonces encendió la ira de Yahvé contra Moisés y le dijo, no tienes a tu, bueno, etcétera, etcétera. Eh, También podemos ver en esta sección, podemos ver 6 escenas. 6 escenas. La primera escena estaría en el capítulo 3, en el versículo 1 hasta el versículo 11. Primera escena, que tiene incluida la primera objeción. La segunda escena empezaría en el capítulo 3, no, perdón, hasta el capítulo 6, discúlpeme. Pero no enloquecerlos, porque tenía que haber puesto un PowerPoint, pero discúlpenme. Entonces, primera escena, capítulo 3, versículo 1 al 6. Segunda escena, capítulo 1, del 7 al 12, donde está la primera objeción. Tercera escena, versículo 13 hasta el versículo 15. Cuarta escena, versículo 16 hasta el versículo, hasta el final del capítulo 3. ¿Mm? Quinta escena, ya en el capítulo 4, el versículo 1 hasta el 9. Y la sexta escena es el capítulo 4, versículo 10, ¿no es cierto?, hasta el versículo 17. Porque después, ya le dije, aparece otra sección. Le marco estas escenas para que veamos cómo se está desarrollando este texto, cómo se van marcando este texto. Bien. Vamos a ir ahora ya, a ir a una lectura más propia del texto. ¿Mm? Lo vamos a leer. Moisés, leo la traducción que tengo de la Biblia de Jerusalén. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Bueno, ya acá tendría que detenerme porque es muy interesante este verbo pastorear, y lo vemos a Moisés, que era, bueno, criado en la corte del faraón, ahora
pastoreando ganado ajeno. ¿Eh? Jetro, uno de los nombres del suegro, porque más adelante se había hablado de Reuel. Probablemente son dos tradiciones. No creo que sean dos suegros diferentes, pero esa discusión no vale la pena porque no aporta demasiado, por lo menos para nuestra lectura. Pero sí esto de pastorear el ganado ajeno, con la importancia que tendrá después esta idea del pastor como líder de un pueblo, que después va a caer en desprestigio, porque esos líderes, como le dirá Ezequiel, no pastoreaban en favor de sus ovejas, sino en favor de sí mismos, ¿no? Y además, todo lo que significa la visión negativa que ya hay, por lo menos bien atestiguada, en el siglo I antes de Cristo, por ahí, de la mala fama de los pastores, y ya después en la Mishnah, siglo III después de Cristo, queda atestiguado como algo anterior, pero por lo menos ahí ya está escrito, que es una categoría deleznable la de los pastores. Mire cómo pasa de tener esta visión tan santa a tan deleznable, ¿no? Y como dice que eso se remonta a atrás, es notable que los evangelios, el Evangelio de Lucas concretamente, ¿no? Mencione que los ángeles se aparezcan a los pastores, ¿no? Según la Mishnah y el Talmud, una de las cosas que retrasa, una de las categorías humanas que retrasan la venida del Mesías, además de las prostitutas, ¿no es cierto?, son los pastores. Bien. Pero acá lo vemos a Moisés pastoreando, con otra actividad, ¿eh? Una vida casi nueva. Casi diría que aquí es como volver a la época de los patriarcas, ¿no? Pero qué notable, porque este llamado de Moisés pastoreando será después reproducido, por ejemplo, con David, que se marcará que estaba pastoreando el ganado. Y con un profeta muy particular, genial profeta, que es el profeta Amós, que también estaba pastoreando ovejas. Ahí no queda claro de quién, ¿no? Probablemente eran propias. En este caso queda bien claro que está pastoreando el ganado de Jetro. Y sigo. Y condujo el ganado, dice, o el rebaño, por el desierto, más allá del desierto. Y llegó al monte de Dios, Horeb. De nuevo todo muy, muy breve, ¿no? Llamar monte de Dios a Horeb parece anacrónico aquí, porque cuando sea el lugar que se lo llamará Sinaí, además, ¿no? Acá tenemos también un doble nombre, el de una tradición que le dice Horeb y otra tradición que lo llama Sinaí. Históricamente, cuando hacemos historia, que no vamos a hacer hoy, ¿no? Ese mismo monte con dos nombres, raro. Son dos montes que se identifican, que se asimilan, probablemente. Es una región que lleva el nombre del... Bueno, eso lo dejamos para los estudios, que sin embargo son importantes sus conclusiones, pero son muy largos y no nos da para la conferencia, ¿no? Si decimos que a esta altura de la historiografía, llamar el monte de Dios, cuando todavía no vino la revelación de las tablas de la ley, ¿no? Pero claro, ya quiere mostrar la vinculación entre este monte y cuando salgan los judíos y pasen por el desierto, se encuentran en ese mismo monte con la constitución del pueblo de Israel, las tablas de la ley. Pero ahora se hace con una especie de anticipo. El monte de Dios, Horeb. A nosotros se nos pasa esa información. Obviamente, el personaje del cual se está hablando, que es Moisés, no lo sabe. No lo sabe. Versículo 2. Y se le apareció un ángel de Yahvé
en una llama de fuego en medio de la zarza. Y aquí vean bien lo que yo leí, porque por ahí sus Biblias, por armonizar, no traducen bien y se va a perder este elemento. En medio de la zarza. Porque si es la primera vez que se habla de una zarza. ¿Cuál es esa zarza? Cuando es la primera vez, generalmente se pone de una zarza, como tiene la Biblia de Jerusalén, ¿no? Después sí, después ya que hablaste de esa zarza, te referís a ella como la zarza. Pero si no hablaste de la zarza, ¿cómo vas a decir la zarza? A no ser que esa zarza sea conocida. Y estemos de nuevo ante un santuario, de esos tantos que hay en el desierto, para los trashumantes. Desierto, recuerden que no es que no hay agua, sino que hay poca y hay que saber buscarla, ¿no? Esa es la tarea de los pastores, de los beduinos, que dominan las caravanas de los desiertos porque dominan lugares donde hay agua, ¿no? Pero bueno, en esos lugares también hay santuarios para los transhumantes. ¿Sería esta zarza ardiente? Ya hablamos de árboles. Zarza en realidad es un arbusto bastante común en el desierto del Negev también y en el Sinaí, espinoso, altamente inflamable, por supuesto, y que crece con muy poquita agua. Pero tiene la ventaja de salir así, ¿no? O sea, tiene poco tronco, pero se abre mucho las ramas. Así que vos podés encontrar cobijo en el desierto bajo esas zarzas, una sombrita. Y cuando tenés una bendición así, se la atribuís obviamente a la divinidad, ¿eh? Yo les digo que esto lo puede ver, esta experiencia la puede haber tenido acá en Argentina también, así que es un poco pedante lo que voy a contar, pero caminando por el desierto de Judea, un solazo terrible en pleno verano, que había ido con un grupito, de repente apareció una nube, ¿no es cierto? Que nos hizo la sombrita un ratito, ¿no? Ah, esa sombrita fue un cambio total. Y uno dice, pero ¿cómo no entender que detrás de la nube está Dios? ¿No es cierto? Como dice tantas veces, bueno, el Éxodo y después también otros libros y bueno, el Evangelio también, ¿no? Cuando en la transfiguración se abre la nube porque detrás de la nube está Dios, ¿no? Bueno, entonces dice que se le aparece el ángel de Yahvé. Otra expresión muy importante porque pasa como pasa con el griego, ¿no? ¿Qué significa ángel? ¿Un ser alado? No, mensajero significa ángel. Mensajero. Después, a esos mensajeros se le atribuirán, especialmente después del contacto con, especialmente persas, pero también babilonios, estos seres alados, etcétera, etcétera, ¿no? Y así espirituales, pero el Señor al principio es un mensajero, como palabra, malak, ¿no? Pero además va a ser sinónimo en ese mundo de la trascendencia que quiere abrirse un paso en la inmanencia y tiene este problema de que no se puede tocar a Dios y que sí se puede, de ponerle como una especie de intermediario. El ángel de Yahvé no es otro que Yahvé en comunicación con los hombres. Cuando Yahvé se comunica con los hombres, se llamará ángel de Yahvé. Con esto zanjo, de forma simplística, un montón de discusiones. Si siempre es el mismo ángel, tomándolo como un personaje, porque aparece muchísimo después, especialmente en el libro de los jueces, el ángel de Yahvé que habla, ¿no? Son distintos mensajeros que usa Yahvé, o como te estoy diciendo, es una expresión para no decir directamente Yahvé. ¿Se acuerdan que después la tradición hará que el nombre de Yahvé no se pueda nombrar? Por eso nosotros decimos Yahvé, pero en realidad no sabemos cómo se pronuncia el tetragrama. Y así los tradicionalistas llamaban los masoretas, cuando en la Edad Media
nuestra, no la alta, un poquito antes, no solo codificaron muchos de estos capítulos, sino que le pusieron unos signos, inventaron a las vocales del hebreo, que no tiene signos para las vocales, ¿no? Pero cuando llegaron al tetragrama, cuando el rabino viene leyendo el tetragrama, ¿no es cierto? Le da así, ¿no? De derecha a izquierda. Cuando llega al tetragrama, lo traduce y no dice ni Yahvé ni nada por el estilo, sino que dice Adonai, que significa Señor. Y entonces, cuando los masoretas quisieron poner las vocales a las palabras, que ya especialmente las que se perdían, al llegar al tetragrama, en lugar de dejarlo sin vocales, le pusieron las vocales de Adonai. Y así por eso es que se lee algo así como Jehová. ¿Mm? Por eso no sabemos cómo se pronuncia, pero sí sabemos cómo no se pronuncia, que es Jehová. Porque esas vocales sí sabemos que no son las vocales de esa palabra. ¿Y por qué nosotros decimos Yahvé y otros dicen Jehová? Bueno, eso es porque en el tetragrama, los que saben hebreo, esto les resultará muy fácil, la primera letra del tetragrama, es decir, de las 4 letras, es una yod. La yod en hebreo se pronuncia como una i. Los alemanes, cuando transliteran esa letra hebrea, la transliteran con una J, pero para ellos no tiene sonido gutural J, sino tiene sonido de una I larga. Para nosotros sí, vemos una J y pronunciamos a la española J, ¿no es cierto? Por eso otras lenguas directamente transliteraban la yod con una Y. Pero ahí nuestro problema es que en el Río de la Plata, en general, la Y nosotros la pronunciamos como sh. Y si bien nosotros decimos aleluya en lugar de aleluya, es porque todavía nos queda como se decía en latín, el aleluya, porque ese ya es la abreviatura del verbo Yahvé. Y hay muchos nombres que llevan el nombre de Yahvé, que en castellano quedaron como Ías, como Eliahu. Yahu es el nombre corto de Yahvé. Tiene la Yod y tiene la Hei y tiene la Vav en este caso. Le faltaría la segunda Hei. Y hay mucho testimonio del nombre Yahu dando vueltas, generalmente en los nombres compuestos. Pasa lo mismo, le voy a decir que en las lenguas romances, ¿no? Las lenguas castellanas, por ejemplo, las palabras, su forma más antigua, suelen permanecer en las palabras compuestas. Como por ejemplo el verbo facer, ¿no? Vieron que en portugués se sigue usando la F, castellano no, la F esa pasó a ser una H, ¿no? H. Pero por ejemplo, para la palabra hacer suficiente, ¿cómo se dice? Hacer suficiente. Se dice satis, que significa suficiente, facer, por ejemplo, ¿no? Ahí vuelve la F, por ejemplo, de facer, ¿no? Como te viene en edificar y pontificar, y bueno, tantas palabras, ¿no? Que tienen que conficar. Entonces, Yahoo, que aparece en los nombres compuestos, nos muestra que por ahí el origen de ese nombre fue más breve que el que aparece acá, que tiene una Hei final. Pero dejemos de lado esa etimología y vamos a un nombre que parece como que acá fue la primera vez que se dice, y no, como ven, ya hace rato que se dice. ¿Eh? Ya en el Génesis se habla también de Yahvé. Bueno, lo cierto es que, ¿dónde se aparece Yahvé? Uy, perdón, son las 7:30. Perdón. Sí, yo no te quería decir nada porque veníamos muy bien, pero si querés cerrar, o Hay que dejar seguimos lugar un para las poco. preguntas y yo, discúlpenme. Bueno, las preguntas pueden quedar para la semana que viene si la gente las anota y quedó. Y si querés cerrar esta idea, que veníamos muy entusiasmados, estaba. ¿Alguno querrá escribirla por ahí, las preguntas y me la manda y decir la semana que viene empezamos con las Sí, preguntas?
te pido disculpas. Esta última parte, evidentemente, no miré el reloj. No, está muy bien. No, la verdad es interesante, No, no se interesante. preocupe, muy interesante. No, está bien. Bueno, simplemente estamos haciendo, claro, el primer versículo, ¿no? Y vamos a entrar, pues elegía que empezaba a llegar hasta el versículo 6, ¿no? Mirar un poquito cómo se escribe la vocación de Moisés, ¿no? Y hacia dónde apunta este relato de la vocación de Moisés. Bien, la vez que viene, entonces nos toca, ¿qué nos toca, José Luis, la vez que viene? Nos toca el Éxodo y la Pascua. Sí, Justamente esos capítulos de la salida, ¿no? Y la exacto. celebración de la Pascua, ¿no? Y después nos tocará, en todo caso, el Decálogo. Bueno, quedará así. Después lo que lo vean por YouTube, notarán cómo quedó inconcluso, ¿eh? Muy bien. Hay un mensajito de Raquel Pillonarias que dice que te manda saludos su profesora de UCASAL, Verónica Talamé. Bueno. Que creo que la conoces un Vos poquitito, también ¿no? la conocés, vos también Sí, la sí, por conocés. eso. La conocemos. La expresidenta de la Asociación Bíblica Sí, Argentina, gran amiga. exactamente. Propulsora de la pastoral bíblica en Enoa y todo eso. Bueno, Bueno, muchas gracias gente, y los dejo hasta el martes que viene. gracias, Santiago. Muchas gracias. Hasta el martes. Muchas gracias, un gusto. Martes. Hasta el Puede martes. ser, puede haber preguntitas Feliz para la día de semana San que viene. Matías. Pregunta.